El día de hoy nos encontramos con un invitadazo especial. La verdad es que estoy fascinado, estoy contento de que nos pueda acompañar aquí el día de hoy, mi estimado Eduardo García Rojas, que es docente de universidad, es emprendedor, y aparte está en la mesa directiva de la Canaco Servitura aquí en Silao. Amigo, encantado de que nos puedas acompañar el día de hoy. Un gusto tenerte por acá. Esta plática estoy seguro que les va a encantar y no se la pierdan próximamente en YouTube, Facebook, Instagram, TikTok y en todas las redes sociales, amigo. Muchas gracias, Beto, que me hayas invitado y pues estamos aquí para tener una buena charla. Así es. Conmigo. O sea, traes uno y sin fin de actividades. ¿Cómo le haces para tanto? Y todavía nos aceptó la invitación de poder estar aquí. Así es, Beto. Gracias primeramente por la invitación. Y sí, ese es un resumen de todas las actividades que hago. Trato de estar aquí y allá, pero muy bien definido. Pues somos inquietos. Nos gusta estar haciendo algo. O sea, yo creo que por de ahí parte, ¿no? Si no nos gustara estar en movimiento, en hacer algo, buscar trascender, creo que ese es mi enfoque, pues estaríamos quietos y a lo mejor ni me conocerías. Oye, Lalo, originariamente, ¿dónde eres? Yo soy nacido aquí en Silao, Guanajuato. Nacido, y siempre lo digo con mucho gusto, orgullosamente silaoense. O sea, tienes toda la vida viviendo aquí, nacido aquí. Nacido aquí y toda mi vida también he vivido aquí. Como bien lo comentas, Lalo, por ahí tengo el gusto de conocerte por el tema de tu negocio, el tema de la imprenta. Me gustaría saber cómo fue que se dio, cómo fue que iniciaste con ese tema, con ese emprendimiento. ¿Cómo fue que nació el proyecto? Mira, para hablar del nacimiento del negocio, pues hay que remontarnos al inicio, ¿no? De dónde parte, de dónde viene o de dónde nace Edcalú. Nace el emprendimiento de mis padres, el que aprende el arte de la imprenta o las artes gráficas es mi papá. Desde los 16 años, a él lo llevan a un taller de imprenta, aquí muy cerca de donde nos encontramos, en el pleno centro de la ciudad. Lo llevan como aprendiz. Es muy de la época que alguien te llevaran, casi siempre tu papá o tu mamá, pero en ocasiones era alguien más. En ese momento él fue alguien más el que lo llevó a este taller de imprenta, porque la persona necesitaba un ayudante. Y fue tanto del agrado de mi papá que a los primeros 15 días él ya tal vez no dominaba el oficio, pero lo sabía ampliamente. Y ya empezaba el dueño a dejarle el ¿Ya lo dejaba encargado? Sí, literal lo dejaba encargado del negocio, porque él, a pesar de que lo sabía hacer y todo, no era muy afecto a estar en el negocio, ¿sí? Entonces, pues de ahí parte. 16 años, 17 años más o menos. Obviamente, pues, joven inquieto, no solamente se quedó con eso, pues anduvo picando piedra en algunos otros oficios, pero nunca perdió la espinita de esa parte de las artes gráficas, de la imprenta. Yo creo que más que la espinita, él desde el primer momento se enamoró del oficio, y fue algo que él atesoró hasta el último momento, te lo puedo decir. Él lo atesoró mucho. Entonces, de ahí parte. Obviamente, pues pasa el tiempo, emprende una aventura fuera del estado de Guanajuato, se va un tiempo a Nuevo Laredo, Tamaulipas. Allá dura un tiempo porque ya estaba una hermana. Allá estuvo trabajando en una escuela, pero por azares del destino no se queda. Y un dato curioso es que duró tanto tiempo, en aquella época se acostumbraba también, pues que si tú te acercabas a un lugar a trabajar, te veían posibilidades, pues de alguna manera te invitaban, o pues ahí ibas haciendo relaciones y te invitaban a trabajar. Entonces
él se viene X, no sé, un mes por decirlo nada más, en enero. Y en junio, julio, a las personas con las que él hacía lo mismo de arrimarse a buscar trabajo, les ofrecen la plaza. Esas personas se mantuvieron amigos de él y se jubilaron de ahí, pero él no, y no le tocaba. Y obviamente que si esa historia hubiera sido de esa manera, pues también no estaría yo hoy aquí, ¿verdad? Claro, a lo mejor te dedicarías a otra cosa. O a lo mejor sería otro Lalo o otra persona. Claro. ¿Por qué? Porque bueno, él se regresa y pues aquí conoce a mi mamá. Entonces, pues establece una relación con mi mamá, se casan y pues entre como cualquier matrimonio, ¿no? Pues ahí están trabajando, buscando qué hacer, pero nunca mi papá quitó el dedo del renglón. Entonces, con aprendizaje, con inventos en otras áreas, porque él aprendió lo que era la tipografía, lo que, si tú escuchas hablar de Gutenberg, son los tipos móviles. Entonces, él fue lo que aprendió. Entonces, pero pues obviamente con el paso de los tiempos fue habiendo otras técnicas. Por ejemplo, hay una técnica que se llama la serigrafía, que entre comillas era un poquito más fácil. Entonces él literal en el cuarto empezó a hacer experimentos porque la serigrafía no era tan costosa. La tipografía necesitaba tipos móviles que tenían un costo, necesitaba una máquina, necesitaba más equipamiento Para que lo pudiera hacer. La serigrafía pues era un marco con una tela, ahí se podía hacer lo que tú querías imprimir y el papel, o sea, lo que simplificaba mucho el proceso. Entonces se experimentó por esa parte y por ahí, entre prueba y error, entre buscarle por un lado, más o menos de acuerdo a lo que él platicaba o ellos platicaban, en 1991 empieza lo que es Edcalú. Literal, con a lo mejor una mesita en el patio de la casa o de nuestra casa, pero así empezó. Si me preguntas cómo supe que se llamaba Edcalú, pues un día yo voy a la tiendita del otro lado, voy por el refresco, como siempre. Me dice el señor de la tiendita: oye, Lalo, ¿qué significa Edcalú? Yo me quedo así con cara de qué me hablas, ¿no? ¿Por qué? Porque mi papá ya les había regalado un calendario donde ahí venía Edcalú, el nombre. Y yo, pues, ahora sí que regresé a casa y le pregunto: oye, ¿qué significa? No, pues ya me explicaron, ¿no? Son las iniciales, Eduardo, Caritina, mi mamá, y Guadalupe, o Lupe, mi papá. Entonces de ahí nace Edcalú. O sea, él lo puso totalmente, o ellos. Realmente creo que no pregunté cómo fue el proceso creativo del nombre, y pues hasta la fecha. Esa singularidad del nombre, de que cada quien lo pronuncia como puede, pues nos ha dado el que no se olvide. Alguna gente no lo dice correctamente. Ecalú, o sea, la gente se lo cambia y se confunde. Pero eso pues nos ha dado, como lo dije, esa singularidad. Entonces por ahí, de ahí parte, ¿no? O sea, no puedo empezar la historia si no toco ese tema, y que esa historia se puede ampliar muchísimo, ¿no? Porque hablarte de quien enseñó a mi papá el oficio, pues es hablarte de un personaje o de una persona muy conocida en Silao, y que yo creo que su familia, parte de la historia de Silao, a lo mejor no famosos como pues las personas que reconocemos, ¿no? Como muy conocidos de Silao, pero sí importantes. Claro. Por ejemplo, ¿ubicas la calle Ayutla? Sí. Ahí hay un estacionamiento ahora. Ese se llamaba el Teatro México, ¿sí? Okay. No quiero dar el dato erróneo, ¿no? Pero sí se llamaba el Teatro México. Y lo que yo sé es que ese teatro era de los papás de la persona que enseñó a mi papá el oficio, que vivían enfrente. Si te fijas, enfrente del teatro hay una casa en ruinas hoy en día, pero que en su momento, me imagino, estuvo
en su máximo esplendor y fue una mansión, literal. Yo la conocí por dentro y pues todo tenía de una mansión. Entonces, ¿por qué llegó la imprenta aquí? Porque ellos la trajeron porque tenían el teatro. Entonces, en la imprenta, ¿qué se hacía? La publicidad, los boletos, la promoción de los shows o atracciones que venían al teatro. O sea, imagínate la magnitud o la capacidad económica de esa familia. Tener tu teatro y dices, ya tengo el teatro, ¿qué me falta? Ah, pues te falta cómo lo vas a promocionar. Entonces traigo una imprenta para poder hacer todo lo que el teatro necesita. Oye, Lalo, ¿y la diferencia de maquinarias que antes se utilizaba a la diferencia de ahorita? Y también del volumen, porque yo creo que es considerable. Anteriormente no creo que se pudiera hacer el mismo volumen que ahorita con las maquinarias que tenemos. ¿Cuál ha sido el cambio generacional que más has visto tú impactado en la industria? Mira, en la tipografía yo puedo identificar un momento trascendente, ¿no? La tipografía era funcional, era fácil de usar, eran equipos pesados, pero tú lo acabas de decir, el volumen lo podían lograr, pero era un proceso más largo, de más tiempo. Entonces llegaron las máquinas automáticas con procesos diferentes, ya no era tipografía, ya eran otros procesos, y esto mejoró la calidad, la rapidez y la eficiencia del proceso. Entonces, pero hay un punto, como te mencioné, Etcalú empezó como una imprenta de tipos móviles, es una imprenta 100% tradicional. Así empezamos. ¿Dónde dices que sigue o qué le puedo ofrecer? Cuando, si tú querías, te pongo el ejemplo más simple, unas tarjetas de presentación. Si tú quieres unas tarjetas de presentación con tu logotipo, con 1, 2, 3 colores, cada proceso de esos implicaba un paso por la máquina y un requerimiento especial. Por ejemplo, tu logotipo, pues tú lo creas, ¿no? O tú lo dibujas, o tú. Entonces yo tenía que recurrir a un grabador que me hiciera un grabado con tu logo para yo poder ponerlo en tu tarjeta. Y tú decías, mi logo lo quiero en rojo, mi nombre en negro y una línea en azul, un ejemplo. Entonces cada uno de esos colores era una impresión. Entonces ya no podías ofrecerle más al cliente, o el proceso se hacía costoso y se hacía más elaborado. Entonces la gente empezó a buscar otra cosa. Entonces ya cuando se hace el parteaguas, cuando llega la computadora trae de la mano otro sistema que es muy conocido y actualmente se usa, que es el offset, y ese offset facilitó muchísimas cosas, mejoró, y ya la gente ya quería más color. Yo así es como lo he definido siempre. La tipografía sí te daba color, pero era más tardado. Y había colores o había cosas que no podías lograr. Entonces, ¿cómo cambia? Pues que la gente pedía color. Hoy en día yo te puedo decir que yo hago volantes a un solo color. Pero dime cuántos me piden. Ya no. Porque la gente pide el color, pide que sea llamativo. Y ya si tú ves un volante que es lo más simple o lo más común, si está en copia o si está en un solo color, pues menos te llama la atención. Claro, de por sí ya no llama tanto la atención. Ya no llama la atención, exacto, eso es al punto que iba. O sea, si así teniendo mucho color, a veces con terminados barnizados y otros, lo doblamos, ya no lo leemos. O sea, entonces esas situaciones, pues precisamente, además de que llega ese reto, ¿con qué le ofrezco ahora? Pues también genera un parteaguas que tienes que cambiar el rumbo, que tienes que ver qué le vas a ofrecer al cliente. Porque a final de cuentas, el cliente es el que te va llevando, ¿sí? Porque si el cliente hoy te pide algo diferente y tú no se lo das, pues obviamente va a buscar a que se lo dé. Oye, Lalo, ¿y cómo estuvo? Porque así como hubo un cambio generacional en el tema de maquinarias, en temas prácticos, y la ventaja es que por el hecho de ser negocio familiar, ¿cómo vivió ese cambio tu papá y tu mamá
contigo, porque precisamente ellos estaban acostumbrados precisamente a ese tipo de maquinarias. Luego llega la computadora, llegan el offset, como me comentas. Ellos ya aprendieron a manejarlo. ¿Tú aprendiste? ¿Cómo estuvo? Mira, cuando llega ese cambio, pues vamos a llamarlo obligado, ¿no? Lo que es la computadora, pues no, obviamente mi papá no se adaptó, no tenía las herramientas. Sí lo intentó y te puedo decir que llegó a ser muy amistoso con la tecnología, o sea, llegó a llevarse bien y a utilizarla, pero pues la computadora demandaba un proceso más específico. Aunque nunca se cerró, o sea, él sabía que teníamos que avanzar, nunca dijo, ¿sabes qué? Como no le sé, no le vamos a entrar. No, dijo, no le sé, le vamos a entrar, pero si yo no puedo, tú le vas a entrar. Y entonces ahí la primera computadora que llegó a Etcalú, te puedo decir que fue cara, porque no sabíamos. Tal vez quienes nos la vendieron, pues mi papá contaba como anécdota, ¿no? Que él a través de un préstamo compró la primera computadora y decía, es que yo le dije al que me la vendió, tengo tanto que me alcanza. Y dijo, pues te alcanza esto. Así fue. Y era anécdota. Tengo tanto, eso vale. Exactamente. Sí, fue la primera. Pero la primera yo no sabía. Ya me tocó ir a clase para aprender a encenderla, a saber cuáles eran sus partes. Y literal me aventé al ruedo sin saber tanto. Con las primeras clases básicas estaba ahí la computadora. Tenía yo entre 12 y 13 años. Y ya iba una persona a ayudarnos. O sea, estaba en la computadora, había quien sí sabía utilizar los programas de diseño, pero no estaba de planta. Entonces mi papá le pagaba, pues hiciste un diseño, ¿cuánto es? No, pues tanto. Entonces él le pagaba por diseño y la computadora ya estaba trabajando. Pero yo así sin saber y preguntándole, entre la curiosidad, entre preguntar y entre moverle, a los 12 años, 13 años yo ya manejaba el programa de diseño. O sea, sin ningún no podría decir, pero sí con muy poco conocimiento. Lo que me dijeron, pero lo demás lo descubrí yo de manera empírica. De manera empírica. Me ayudó yo creo que la edad, obviamente. 12, 13 años, eres curioso, eres terco. Entonces, ¿por qué no me sale? Pues me va a salir. Entonces, a los 12, 13 años yo estaba diseñando. Ya, entonces, ya para después de los 15 años, pues ya te dominaba gran parte del diseño. Digo, no soy diseñador. Tuve una formación en comunicación, pero no como diseñador. Pero, pues yo creo que con la experiencia ya tengo... Me faltarán algunos puntos muy específicos del diseño, pero me defiendo porque te digo, fue de esta manera, o sea... Fue la práctica. Fue la práctica. Y te digo, mi papá era de los que decía, bueno, no le sé y a lo mejor no le voy a aprender, pero lo tenemos que hacer. Él era mucho de sigue, o sea, el paso que sigue es este, lo vamos a lograr de una u otra manera. Y entonces los dos eran igual. O sea, mi papá y mi mamá eran mucho de eso. O sea, eran muy... eran apasionados de lo que hacían. Apasionados, sí. Y esa misma pasión te la heredaron a ti. El doble, yo creo. Sí, porque un poquito de los dos. Entonces, así fue. Oye, Lalo, y fíjate que es interesante porque luego lo que llega a suceder, y yo tengo varios conocidos, y a lo mejor y tú igual, llega a suceder que no siempre uno se dedica a lo que sus papás se terminaron dedicando. Porque en ocasiones hasta uno le termina siendo cansado o tedioso. De estar todo el día ahí, de estar viendo lo mismo, o de que en ocasiones como papás te lo quieren llegar a imponer. Me imagino que en tu caso no era así, o sea, en tu caso era por pasión y por gusto, o a lo mejor al inicio no, pero ya después se fue dando. Yo creo que mira, como yo empecé a ayudarles hasta en lo más sencillo, tú has ido a la oficina y por ahí hay una maquinita en exhibición.
esa maquinita fue la primera con la que empezamos. Entonces mi papá, como él tenía un trabajo, o sea, él trabajó para una escuela y se jubiló de esa escuela por tener un sustento fijo, ¿no? Porque pues tú sabes que los emprendimientos tienen altas y bajas. Entonces lo mantuvo, además de que ahí había trabajado su papá, o sea, tenía cuestiones sentimentales también. Entonces él tenía un horario. Entonces, ¿qué pasaba? En la época de más trabajo siempre ha sido diciembre. Entonces él preparaba, obviamente la maquinita era pequeña y nos permitía solamente algunos formatos, pero un formato muy socorrido y que también en algunas épocas se vendía por montones, era un calendario de bolsillo. Entonces él preparaba, se le llama la forma, a tener todas las letras acomodaditas con la información y nos decía, mira, aquí lo pones, lo aprietas, revisas que no tenga errores, que no se caiga ninguna letra y pueden empezar a imprimir. Y ya tenía el registro. El registro es donde vas a poner el calendario para que se imprima correctamente. ¿Y era letra por letra, Lalo? Letra por letra. Así como ahorita tú agarras en tu computadora y dices, me gusta la Arial con tantos puntos, pues acá los tenías en unas cajas. Y tenías la Arial en 12, 14, 18, 24 puntos. Entonces, dependiendo la letra, si era un título, si era un nombre, si era el nombre más el cargo, tenías que buscar la letra. Pero también haber definido dónde lo ibas a imprimir. O sea, era, digo, no por nada eran artes gráficas, porque era un arte literal. Entonces, si querías poner tu nombre Alberto, pues ibas de la A, L, B, R, T, O, y así. Te ibas nombre por nombre. Está interesante, Lalo, y la verdad es que suena algo súper complicado. Ahorita yo creo que la tecnología ha cambiado completamente y como bien lo comentas, ¿no? En ese momento lo que hacían y lo que realizaban era una arte, porque no era algo tan fácil ni que cualquier otra persona lo pudiera hacer, ¿no? A diferencia de hoy en día, Lalo, ¿tú cómo ves hoy en día la tecnología que hasta cierto punto ha facilitado muchas cuestiones? El otro día platicando contigo me decías, ya todos somos diseñadores porque nos metemos en Canva y nos hacemos nuestras tarjetitas, ¿no? ¿Cómo has visto ahora ese cambio que en su momento les llegó tu papá y ahorita tú estás viendo todavía ese cambio generacional? Pues es un cambio de época, es un cambio de costumbres que tenemos que adaptarnos. Si bien yo creo que mi giro es uno de los más, bueno, no podría decir no necesariamente que es el más atacado, porque bueno, los médicos los he escuchado que dicen, es que ahora ya, antes de venir a mí, y le preguntaron a Google, oye, tengo estos síntomas, ¿qué tendré, no? Pero en el ámbito de la impresión, en el ámbito del diseño, pues las herramientas desde que llegó la computadora estaban. El problema es que la generación, no problema, las generaciones no tenían todavía el conocimiento de poder aplicarlas de esa manera. Hoy en día siguen esas herramientas, pero además esas herramientas se adaptaron con una facilidad inimaginable. Yo hay una palabra que uso mucho para eso, que son muy, y se me fue, justo se me acaba de ir, intuitivas. O sea, hoy el diseño o los programas de diseño son muy intuitivos. Tú abres una página, en esa página te aparece qué quieres hacer, una invitación, una tarjeta, y ya te la pone y te dice qué color la quieres y te aparece una gama de opciones. Entonces, literal, tú ya nada más vas a agarrar y vas a poner tu nombre, tu dirección y ya está tu tarjeta, ¿sí? O sea, la tecnología fue avanzando, pero también los que usamos la tecnología nos fuimos adaptando, fuimos aprendiendo y eso nos facilita. Eso de que hoy la computadora lo hace, ya se escuchaba hace algunos años, pero creo que hoy llegamos a la parte precisamente donde ya es una realidad, que literal nada más escribes. Y ya ni en la computadora, hasta en el celular. En el celular, sí. Yo que, bueno, como lo mencionas, también estoy dando clase. Ahora los ves en el teléfono
Y antes era, están chateando, están viendo redes sociales, etc. No, hoy en día están haciendo la tarea. Yo para escribir, por ejemplo, un documento, yo prefiero teclado y computadora y monitor. Pero las nuevas generaciones lo pueden hacer fácil, rápido y bien. Bueno, entre comillas, entre comillas bien. Pero pues son las adaptaciones, son las generaciones que ya, pues, ya avanzaron un escalón arriba de nosotros. Ya crecieron de otra manera. Entonces, pero sí nos viene a pegar, ¿no? Porque hoy en día dices, bueno, esa persona que fácilmente te hace un diseño, como no le costó el mismo trabajo, pues también te lo vende en ese costo, un costo bajo. Entonces nos llega a ser un poquito perjudicial, ¿no? A los demás, porque pues nosotros le invertimos tiempo, le invertimos calidad, le invertimos otro tipo de cosas. Por ejemplo, en nuestro negocio, mi eslogan es impresión con visión. O sea, yo no solamente te vendo lo que te va a servir para anunciar tu negocio. Trato de vendértelo conforme a lo que tu negocio necesita. Son dos cosas diferentes. Lonas, donde quiera te pueden imprimir. Pero si una lona, es una lona, tus lonas son de venta, no le voy a poner el número chiquitito. No, trato de que el número sea grande. O sea, trato de categorizar la información. ¿Qué te conviene y qué no te conviene? O decirte, mira, esto no te sirve de nada, vamos a quitarlo, vamos a ponerlo acá abajo, vamos a esconderlo, pero esto hay que presumirlo. Y yo creo que eso no te lo va a hacer el programa de diseño, ni te lo va a hacer el que lo está usando para venderlo. Claro. No, y me consta, o sea, de hecho, tú nos ayudaste a todo el tema de la publicidad de las oficinas, y en eso tienes razón, o sea, no solamente te ibas con la idea de el cliente te da, sino tú le das una perspectiva completamente diferente, porque es una perspectiva profesional al final del día, lo que el cliente necesita, no lo que quiere, porque muchas veces queremos una cosa, pero no porque queramos eso significa que nos conviene, y cuando eres un apasionado y un profesional en el tema, le das ese tipo de recomendación. Sí. Oye, Lalo, ¿cómo ha sido tu experiencia como docente? ¿Qué es lo que más te ha gustado de transmitir parte del conocimiento que tú tienes? Parte precisamente de ahí, Beto, del transmitir. Lo que uno, la experiencia, el conocimiento que vas acumulando, pues transmitirlo. Me invitan a mí a dar clase. Yo creo que como todo proyecto, ¿no? Te da miedo. Dices ahora que ¿cómo será? Yo no me planteé, digo, vengo de, mi mamá fue maestra, tengo otra tía que es maestra, mi papá siempre relacionado con el ámbito, no era maestro, él fue intendente, pero siempre relacionado y en la época que yo crecí, que estudié una carrera, tal vez a lo mejor hubiera sido un poco más fácil colocarme en ese entorno, pero a mí como tal no me llamó la atención prepararme o estudiar para maestro. O sea, no, yo considero que ahí se necesita todavía, aparte de ganas, mucho de vocación, ¿sí? Porque ya no solamente vas a orientar a alguien, sino le vas a dar los cimientos de su educación, hablando de educación básica, de primaria, secundaria, prepa. Pero cuando me invitan dije, bueno, es un reto, vamos a ver qué aprendemos. Y yo creo que lo más, además de tratar de darles algo, yo siempre lo he dicho de esta manera, te dan más. ¿En serio? Te dan más porque, para empezar, tú tienes que estar actualizado. Tienes que estar al día de cualquier tema para poder platicarlo con ellos. Los temas también van cambiando. Entonces no puedes dar, aunque hayas dado la misma clase un año anterior, el año siguiente la clase ya no tiene por qué tener el mismo entorno, porque ya cambiaron las cosas, ya cambió la situación, ¿no? Entonces, desde ahí es una exigencia estar al día. Entonces, esa es la parte también importante. La otra parte es que
que te lo reconozcan, que te conozcan. Por ejemplo, hoy me pidió un presupuesto y dice, soy su alumna o fui su alumna. Sí, pues ya lo atendí, ¿no? Pero ese tipo de cosas, ¿sí? O que de repente, oiga, maestro, usted me dio clase en la escuela, o a veces ni siquiera les di clase, pero me dicen, bueno, yo estaba en la escuela y ahí lo conocí y sé que tiene una imprenta. Digo, hasta en el ámbito de negocio, pues también me ha funcionado, porque es un área de exposición, me conocen, saben qué hago y pues también me retribuye en esa parte, ¿no? Y yo creo que pues no es solamente que conozcan, es como que saben cómo hago el trabajo, pues para que me busquen. Entonces, pero sí, el mayor reto es ese, que el estar frente a un grupo te implica un compromiso, y ese compromiso es estar lo más actualizado posible para que tú puedas pues orientar. A final de cuentas, en el nivel que he dado clase, el objetivo principal es orientar, acompañar, llevarles la experiencia que tú tienes al aula para que ellos también puedan de alguna manera llevarlo al área de trabajo. Fíjate que yo lo veía mucho cuando estaba en la universidad, el hecho de que no todos los docentes, y no significa, ojo, no significa que sea malo, pero no todos los docentes tienen la práctica de la teoría que te están diciendo. Y en tu caso singular, por tu negocio, por el tema de la imprenta Edcalu, está genial que parte de lo que tú enseñas, aparte de la teoría que tienes, pues traes la práctica detrás. ¿Cómo ha sido el hecho de combinar estas dos partes, tu licenciatura en la área de comunicación junto con la práctica del negocio? ¿Piensas que eso te ha ayudado a poderles transmitir de alguna mejor manera a tus alumnos? Sin lugar a dudas. El hecho de poder practicar, pues te da una manera diferente de transmitirlo. Obviamente no puedes practicar todo lo que enseñas. Me ha tocado dar clase de algunas materias en las cuales no lo he hecho de manera profesional, pero es esa parte, o sea, es decir, bueno, lo aprendo, lo hago y luego lo llevo allá y se los platico. Entonces, sí, así es. Perfecto, Lalo. Y bueno, es que haces muchas actividades. Ahorita tengo entendido que estás dentro de la mesa directiva de la Canaco. ¿Cómo le haces para poder llevar estas actividades, que es el tema de la docencia en la universidad, el tema de tu negocio, el tema de la cámara, para poderlo lidiar con tu familia? O sea, ¿cómo lidias con todos estos temas profesionales y todavía el tema personal familiar? ¿Qué recomendación le puedes dar a los demás emprendedores que vamos iniciando para nosotros poder acoplarnos? Porque luego hay ocasiones que te saturas de cosas, o hay emprendedores que dicen, no, es que no tengo tiempo, pero eres un claro ejemplo de que si quieres puedes tener tiempo. ¿Cómo le haces para poderte acomodarlo? Mira, yo creo que una fórmula no hay, pero lo que yo aplico o trato de aplicar es su tiempo a cada cosa. Si estoy en la escuela, es en la escuela y tengo que cumplir con lo que tengo que hacer ahí. O sea, no puedo estar pensando en lo demás. Digo, tal vez pensando, pues lo estamos, ¿no? Pero en ese momento es modo escuela y estamos en modo escuela. Modo negocio, es modo negocio totalmente, lo más posible. El tema de Canaco, que es una invitación que me hicieron a colaborar, unos buenos amigos, amigos de mucho tiempo, y pues estamos ahí también con muchas ganas de aportar, precisamente de aportar. Yo creo que algo que me define es que donde ando o donde estoy siempre me gusta dejar algo o aportar algo, ¿sí? No solamente ser el espectador, sino ser un actor del cambio para que se pueda cambiar las cosas, puedan mejorar para lo que queramos. Pero sí, esa parte trato de hacerlo de esa manera. A lo mejor
No lo logro al 100, pero lo que sí me funciona es, por ejemplo, si el negocio me exige más, pues le doy un poquito más de tiempo, me voy más temprano, tengo el espacio libre y lo dedico al 100% a, sea 20 minutos, sea una hora, sea el tiempo que tengo disponible, lo dedico. Yo, por ejemplo, cerramos 6 de la tarde y yo 6 de la tarde a 7, 8 estoy trabajando y trato de que esas 2 horas sean lo más productivas posibles. Y lo son. Mi forma de trabajar siempre es en la tranquilidad. Si yo estoy solo, creo que me convierto en mucho más productivo. Entonces esas 2 horas fueron productivas. Ya dejé qué van a hacer al día siguiente mis colaboradores y por lo tanto ya avancé. Entonces si el día de mañana ya tengo otra actividad en la escuela, pues estoy en la escuela ya con cierta tranquilidad, ¿sí? Porque ya avancé, ya dije, ya dejé esto, ya mi día hoy fue productivo para que mañana también empiece de la misma manera. Entonces trato de aplicarlo eso. Es lo que más aplico. Te digo, eso es lo que a veces decimos, no siempre funciona de la manera y tampoco no siempre estamos en el modelo o en el modo productivo. Es una realidad, somos seres humanos. O sea, hay días que tratas de trabajar, que tratas de producir, pero no se da por cansancio, por preocupaciones, por ocupaciones, por lo que quieras. Y la otra parte, la parte familiar, si estoy en modo familiar y al final de cuentas, para mí la familia es sumamente importante. O sea, si por ejemplo no estoy en el negocio, no estoy en la escuela, o no estoy comprando o trayendo material o viendo proveedores, seguramente voy a estar con mi familia. Sí, haciendo alguna actividad, saliendo a algún lado. Tengo una ventaja que yo creo no tienen muchos. El negocio es mío. Entonces, mis hijos pueden estar ahí porque está en la casa de los abuelos. Ahí está el negocio. Entonces, tienen lugar donde estar. Si, por ejemplo, tengo que ir por algún material o por algo, lo acomodo y me acompañan. Entonces, es una ventaja que yo creo pocos tienen. Entonces, esa sí trato de aprovecharlo. Y te digo, siempre soy muy familiar. Si no estoy en estos modos, donde voy a estar es con mi familia. O mi familia va a estar conmigo. Y también esa es la parte donde recargas baterías. Sí, o sea, donde dices, bueno, esto es ¿para quién estoy trabajando? Para ellos. Entonces, es una cosa con la otra, ¿no? O sea, el estar allá me recarga de baterías, pero también estoy cumpliendo. O sea, estoy cumpliendo con esa parte. Y lo dice uno cumpliendo, ¿no? Como si fuera una obligación, pero no. Son cosas donde uno cumple, pero con gusto, con ganas. Y fíjate que yo lo que le digo a mi equipo de trabajo es eso. Les digo, al final del día, con quien estamos trabajando y por quien estamos trabajando es por nuestra familia. Si un día tenemos que salir temprano, si un día nos tenemos que salir de urgencia, si un día tenemos que hacer algo, bueno, lo hacemos, independientemente de cualquier cuestión. Porque para quien lo hacemos es para nuestra familia y no tener tiempo para no estar con ellos, exacto, pues sería muy ilógico, ¿no? Y sería muy incoherente. Exactamente, sí, no. Y perdón, Lalo. No. Y siempre has pensado así, porque hay ocasiones que uno cuando va iniciando y se quiere comer el mundo o trae otro pensamiento, en ocasiones no lo piensas y siempre lo has visto de la misma manera, incluso antes de tener familia primaria. Yo creo que sí, porque parte de, si tú me dices cómo era mi familia era muy unida y era pequeña, o sea, mi familia, no quiero equivocarme el término, nuclear, era mi papá, mi mamá y yo, o sea, solamente tres miembros, ¿no? Entonces eso lo hace muy compacta, pero también lo hace muy apegada. O sea, entonces yo parto desde esa experiencia.
aunque mi mamá trabajaba y aunque mi papá trabajaba, yo siempre estaba con uno de ellos. Siempre, o sea, en la mañana tal vez estaba con mi papá. Él me llevaba a trabajar. Como te digo, bueno, ahí agregaría algo. Donde él aprendió, hasta antes de que él tuviera su emprendimiento, él siguió trabajando ahí. O sea, combinaba su trabajo de intendente con la imprenta. O sea, nunca lo dejó como tal. Seguía haciendo sus trabajos, seguía teniendo sus clientes. Entonces, por ejemplo, en mi época de primaria, él estaba en la mañana en su trabajo, me recogía y me llevaba a la imprenta. Literal, ahí les cuento a mis hijas que ahí tenían un mostrador grande, como una vitrina. Y pues ya sabes, vas de la escuela, siempre llegas como que con sueño porque te levantaste temprano. Pues ahí no había ni un sillón ni una cama. Yo me dormía arriba del mostrador. Pero estás niño, o sea, te hace lo más cómodo, o sea, ni te fijas en cómo estás. Y ahora que vienen esos recuerdos son muy gratos. O sea, a lo mejor alguien diría, ¿cómo un niño se va a dormir ahí? Está duro, está rígido, etc. Pero son gratos recuerdos. Y ahí es donde entra esa parte. O sea, es lo que te digo. Mi familia está unida. Mi familia siempre junto. Entonces, por lo tanto, eso es lo que yo aprendí y eso es lo que a mí me satisface. Si me pudieras decir alguna enseñanza, Lalo, que más te haya dejado marcada por parte de tus papás, tanto de tu mamá o de tu mamá, ¿cuál crees que sería? ¿Alguna enseñanza que dijeras, híjole, hay varias, porque obviamente todos los años que estuviste con ellos, pero algo que con singularidad te haya dejado marcado y se te haya quedado en la mente? Yo creo que lo que más puedo destacar es que te dije hace un momento que éramos 3 y por lo tanto soy hijo único. Entonces, el prototipo de hijo único que la gente fuera tiene, ¿cuál es? Consentido. Un hijo consentido, sí. Un hijo que se le da todo, un hijo que recibe todo, ¿no? Pero haciendo un paréntesis, no me faltó nada. Sí, te puedo decir que tuve videojuegos, que tuve cosas que a lo mejor en la época eran difíciles de tener, pero hay algo que te puedo decir. Nunca me lo dieron como para consentirme, como para... No, siempre fue... Y sentaron las bases en mí de ser independiente, de ser muy independiente. Yo creo que su mentalidad era que a lo mejor, y pasó, yo me iba a quedar sin ellos. Pero también su miedo era que eso llegara a pasar cuando a lo mejor yo fuera muy pequeño. Que allí sí hubo una situación con mi mamá donde sí pudo haber pasado eso. Yo tendría alrededor de 3 o 4 años. Mi mamá tuvo una complicación de salud muy, muy importante y prácticamente hubo un momento en el que no la contábamos, ¿sí? Y que yo lo tengo muy claro, a pesar de tener como 3 años, se me quedó muy, muy grabada a mí. Pero yo creo que eso mismo también hizo en ella y en ellos que me formaran de esa manera. O sea, muy, muy independiente. Entonces yo creo que lo que yo podría resaltar es que me dieron una formación independiente, fuerte y capaz. Yo creo que eso es lo que podría resaltar mucho. Eso es lo que ellos me dejaron. ¿Y cómo es posible porque es normal, ¿no?, que cuando uno esté joven tenga recuerdos, pero hay ocasiones recuerdos vagos? Pero por el tema de tu mamá que me comentas, esa edad, eso significa que pues de verdad te marcó y de verdad lo recuerdas y que fue una situación complicada, porque si no te hubieras acordado a pesar de que tenías 3 años, porque te garantizo que
A esa edad te pudieron pasar muchas cosas, pero casi estoy seguro que de lo que más te acuerdas o único que te acuerdas pudiera ser ese evento. De hecho, fueron varios. O sea, de esa situación fue... no recuerdo el tiempo. Fueron algunos meses de esa situación complicada. Te lo puedo decir que entre que no sabían qué tenía y al final el resultado o el diagnóstico fue que no supieron qué tuvo o de qué enfermó. Pero de esa situación que vivimos, que nos tocó vivir, tengo como que muchos episodios muy marcados. No sé si fue por la situación, no sé si soy... Bueno, me considero que tengo una muy buena memoria para muchas cosas, ¿no? Pero sin destacar eso, creo que también la situación ayudó. O sea, tengo recuerdos, por ejemplo, en el hospital, en haber ido, que la trasladaban y haber ido en el carro, en un carro detrás de la ambulancia, estar en Irapuato y luego estar en León. Por ejemplo, me acuerdo mucho de que estaba en un hospital en Irapuato y me acuerdo bastante o muy claro, que no había tiendita, pero en donde preparaban los alimentos vendían sabritas de las amarillas, y me acuerdo perfectamente que yo iba y la señora que atendía me las vendía, me las daba, no sé, pero yo iba por las sabritas. O sea, no sé a qué se deba, si te digo, si a mi buena memoria, que siempre me considero que tengo buena memoria para muchas cosas, o la situación, porque esto te puedo decir que yo lo tenía guardado y hasta muchos años después que me explican, que me platican mi mamá qué pasó, qué sucedió, es donde conecto y digo, ok, entonces yo sí me acuerdo de este momento. Sí, o sea, como tal, o sea, tú lo tenías dentro de ti, pero nunca lo habías sacado. No. O tal vez no se había dado el momento hasta que te lo explicaron. Hasta que me lo explicaron y de ahí para acá, pues fue como que se abrió la memoria y ya lo relacioné. Cada uno de ese segmento lo fui conectando. Y yo creo que también eso es lo que te ha ayudado mucho con el tema familiar, porque platicándolo, yo voy al psicólogo y me ha ayudado mucho a, más que yo, como entenderme, ¿sabes? Como que entender todo lo que me ha pasado o mi personalidad actual, el por qué. Y yo creo que precisamente ese tema con tus papás, lo unido que los veías y lo unido que veías que eran contigo, que veías que eran con ellos, te ha ayudado también en tu punto familiar y cómo te relacionas hoy en día. Y me lo acabas de decir, o sea, tu núcleo más importante es tu familia, y para quien trabajas y tu motivo y parte de quien te pudiera recargar de batería y de pilas es tu familia. Y precisamente partimos de este punto, que tu núcleo desde tu infancia siempre lo ha sido, y has visto que precisamente cuando tienes ese núcleo familiar es más fácil concentrarte, es más fácil ser más objetivo, no irte tanto por la tangente, a pesar de que pudieras haber tenido la oportunidad, Lalo, de desviarte y hacer otro tipo de actividades, de ser tal vez más fiestero, de salir más a tomar, de irte por otro lado. Al final del día, siempre desde que te conozco te has portado muy objetivo y muy serio, muy profesional en tus actividades. Me gustaría, Lalo, que nos pudieras dar un consejo a los jóvenes de cómo crees que pudiéramos potencializar nuestro actuar a corta edad. Aquí quiero llegar. Hay ocasiones que estamos chavos, que estamos jóvenes, pero no tenemos nuestra mente fijada y no tenemos nuestra mente con un oriente a donde queremos ir. ¿Qué recomendación nos das? Pues mira, hablando como pues ya una persona con 4 décadas ya transcurridas, pues ambas partes son algo normal. Para eso somos jóvenes, precisamente para experimentar, para probar,
el detalle o la importancia es saber qué es probar, saber que solamente es una vez o unas veces, no quedarnos ahí, saber ir avanzando, porque yo creo que es cómodo, ¿no? A todos nos gustaría estar en la fiesta, estar en el relajo, en la comodidad, y muchas veces te quedas también ahí porque, bueno, pues no te hace falta nada. Tienes casa, tienes quien te da lo esencial o lo básico, que son a veces tus papás o la casa paterna, ¿no? Pero es no quedarnos ahí. Yo creo que es ahí, ese es el objetivo. ¿Sabes qué? Sí me gusta y todo, pero saber que tenemos que evolucionar, que tenemos que cambiar, que tenemos que hacer algo. Yo creo que es algo que pasa a la juventud ahorita, que tampoco se los hemos dicho, yo creo, o no ha habido la manera, porque también es normal estar en una edad en la que estás en pique o en lucha con tus papás. Eso es normal, todos lo vivimos. O sea, yo lo viví, tú lo viviste y mis hijas lo vivirán. O sea, lo voy a vivir ahora de la otra parte, ¿no? Ahora yo voy a ser el papá y ellas van a ser las hijas y vamos a tener diferencias. Pero yo creo que como papá, tratar de hacerles entender esa parte. Sí, es válido, sí te toca, sí lo tienes que vivir, pero no te quedes ahí. O sea, tienes que avanzar. No todo va a ser fiesta toda la vida, no todo va a ser el relajo. También tienes que establecer una base, una carrera, algo. O sea, tienes que ser alguien. ¿Sí? No te puedes quedar toda la vida en el cuarto de tus papás o en tu cuarto en casa de tus papás. O sea, tienes que salir. Y yo creo que sería eso, o sea, plantearnos objetivos. Que el joven diga, ok, soy apenas estudiante, pero quiero tener esto. Y obviamente no por la vía fácil, ¿no? Porque también estos medios, redes sociales, etc., nos han vendido una vida de humo, donde dices, hago algo chistosito en la cámara o algo relajo, y luego allá les gusta, me pagan y ya puedo vivir como rey. No a todos les funciona, ni al que le funcione le va a funcionar toda la vida. Hay algunos inteligentes que a lo mejor han invertido y han hecho otra cosa, pero también muchos se han quedado en el camino, estuvieron en la cima y ahora están abajo. Pero también, lamentablemente, por eso se les aplica el nombre de influencers, ¿no? Porque te están influyendo. Entonces, como papás, tratar de encauzarlos a que ese no es el camino, ¿sí? Pero estamos tan bombardeados de esta información que se nos hace lo más lógico. Y eso me estoy yendo por el lado, entre comillas, bueno, ¿no? De la historia, porque también tenemos el lado muy negativo de la historia, ¿no? Donde es otro el tema, que no lo vamos a tocar aquí, pero que también idolatran a esas personas y esa mentalidad todavía lo llamaría débil. A lo mejor un psicólogo me regañará, ¿no? Pero una mentalidad débil que todavía es influenciable, ¿sí? Sería eso, sería hacerlo de esa manera. Excelente, Lalo. Y la verdad, el consejo que nos das es muy práctico, porque considerando que tú constantemente estás conviviendo con jóvenes que ya van a trascender precisamente de joven a adulto, o sea, definitivamente. Y cambiando un poco de tema y retomando el tema de la imprenta de Ed Calu, me gustaría ahora otro, pero para emprendedores, que nos dijeras cuál ha sido de los mayores retos que tú has vivido como emprendedor, Lalo. Mira, como emprendedor, bueno, como al principio lo dije, estoy continuando un emprendimiento. Parte original no es mía. La parte original, o la que me toca, es desde la evolución del mismo giro, ¿no?
Pues el mayor reto que se enfrenta, y yo creo cualquier emprendedor, cualquier nuevo rumbo que quieras tomar, pues es la incertidumbre. La incertidumbre. Me ha tocado pues tener la necesidad de agregar un equipo nuevo al trabajo, pero un equipo nuevo pues implica un gasto o una inversión, una inversión, pero que no sabes en qué momento va a retornar, si va a retornar a un buen tiempo, se va a retrasar, si va a tener éxito, porque a final de cuentas también es una prueba, ¿sí? No porque se use quiere decir que a ti te va a funcionar. Entonces, ese sería el punto, dominar la incertidumbre. Yo creo que una de las cuestiones que siempre se va a tener en el emprendimiento es la incertidumbre a qué pasará. Si va a funcionar. Si va a funcionar. O si hoy me funcionó, mañana me va a volver a funcionar. O sea, siempre existe esa... Ahora, ese es de los retos más complicados que has tenido. ¿Y cómo lidias con ello? ¿Cómo lo haces para combatirlo? Pues trabajando. O sea, poniéndolo a trabajar. ¿Sabes qué? Tengo esto y pues vamos a ver qué podemos hacer con esto. Te voy a platicar así rápidamente. Mi mayor reto, y yo lo considero, fue en este momento. Cuando yo te decía, los clientes quieren color. Los clientes quieren que su tarjeta sean a colores, pero el cliente también me pide de 100, no me pide de 1000. Entonces, lo primero que yo hice para ofrecer lonas y tarjetas a color fue que yo las mandaba a hacer a León. Entonces en León imprimía muy conocidos los tabloides. Entonces si me pedían tarjetas, pues los acomodaba en tabloides, las mandaba a León, iba por ella, regresaba, cortábamos y entregábamos, ¿sí? O sea, esa era la manera. Pero me tocó a veces, decía, bueno, pues voy a ir, no voy el lunes, pero voy miércoles y voy viernes. Entonces el lunes y martes junto lo más que pueda para mandarlo, y el miércoles voy y me traigo todo lo que ya mandé. Y la misma fórmula para el viernes. Pero luego pasaba que me equivocaba. Pasaba que se me olvidaba. Entonces llegué a ir a León por solamente 4 tabloides. Porque tenía que entregar. Y si sacamos cuentas, ya no me salió. Por la gasolina. Por la gasolina. Gasolina y tiempo. Que a lo mejor el tiempo, bueno, cuesta. Pero... es un intangible que cuesta, claro. Exacto. Pero la gasolina sí. Entonces lo llegué a hacer. Entonces, pues eso te va diciendo, híjole, ya no quiero estar en esta situación. Entonces se presenta, pues, ¿qué necesitamos hacer para no estar en esta situación? Comprar la máquina. Entonces la primera máquina, pues la compramos. Compramos una máquina para imprimir a color, nuevecita, literal, llegó en caja. La destapamos, la estrenamos. Obviamente implicó una inversión. Implicó, además de la inversión, tener que estar haciendo pagos. Se implicó muchas cosas. Ya para ese tiempo yo estaba casado. Entonces ya no solamente era el respaldo de mis papás, sino era el respaldo de mi esposa, que desde el momento en el que me casé ha estado a mi lado, ni atrás ni a un lado, empujando la carreta de la misma manera. Entonces, con ellos, consultado con mis papás, consultado con ella, nos aventamos, lo hicimos, la trajimos, y tal vez no fue la primera en Silao, no, pero pues yo creo que para nuestro nivel de negocio, pues era un gran logro. O sea, un negocio que venía literal desde abajo. Entonces la trajimos, te digo, fue un compromiso, fue una inversión, y existía la incertidumbre. Pero la manera en la que yo me convencí y la manera que trato de aplicar siempre es, en este medio, en algunos otros existe el concepto o el servicio de maquila,
que es, bueno, yo tengo una máquina, yo te hago el trabajo y te lo vendo a ti para que lo revendas. Entonces, los asesores o los de ventas que me vendieron esa máquina me decían, es que lo puedes maquilar. Se le puedes vender a alguien más los tabloides. Y luego, bueno, pues es buena opción. Como lo que tú hacías. Lo que yo hacía. O sea, yo pero ahora al revés. Ahora al revés. Pero yo siempre me planteaba o analizaba, antes de venderle a alguien más, ¿tengo yo la necesidad de esa impresión? Entonces, si yo puedo alimentar con el propio negocio la misma venta, pues ya tengo un pie del otro lado. Si sumamos la maquila, pues tenemos el otro, ¿no? O sea, entonces siempre digo, ¿tengo yo para darle trabajo a esa máquina? Sí, ok, entonces ya tengo una parte. Ahora vamos a tratar de traerle más para que la máquina esté produciendo más. Entonces creo que esa ha sido la fórmula en la que me he sustentado. Obviamente con el paso del tiempo, pues no fuimos los únicos, llegaron más, pero nosotros seguíamos teniendo y seguimos teniendo trabajo para esa máquina. O sea que independientemente si no llega de fuera, el trabajo lo tenemos de manera interna. Claro. Por ejemplo, con ese tipo de máquinas, ¿pueden hacer también lo de las lonas? No, es un equipo... Es diferente. Es diferente. O sea, distinto. Una es especial para las tarjetas o los tabloides. Eso es una. Y las lonas es otra. Es otra completamente. Hasta ahorita puedo decir que de tabloides llevo 3. O llevamos 3. O sea, en la primera tuvo su falla. Se cambió por la segunda. Y vamos en la tercera. Y ya estamos en planes de la cuarta. De la cuarta, porque es una necesidad. O sea, desde que la trajeron hasta ahorita ya van 4. Bueno, van 3. Van 3, vamos. Primero Dios, próximamente la cuarta. La cuarta, así es. Pero qué padre. Pero eso está bien porque significa al final del día que el mercado lo está demandando. Sí, y que te la acabaste, o sea, que la trabajaste. Claro. Porque si no necesitaras cambiarla, pues es porque no estaría gastada. ¿De qué sirve tenerla ahí? Exactamente. ¿No? Y de la misma manera pasó con la lona. O sea, la lona era una necesidad. Digo, yo mandaba la lona León. Es más, te la pongo así y no me la vas a creer. Las llevaba en memoria. Porque la capacidad de internet no te permitía mandar un archivo tan pesado. Entonces agarraba y cargaba las memorias. Y una memoria... La primera memoria que yo compré como memoria, porque antes eran CDs, fue de 256. Y ya era mucho. Era mucho, porque era más que un disco. Pero estamos hablando que hoy sería una cuarta parte de un giga. Una cuarta parte de un giga. O sea, era una cosa así. Entonces ahí guardaba las que le cabían. Y llegaba ya a León, donde me las imprimían. Mira, aquí están mis lonas. Es una de tal medida, Las dejaba. Entonces ahora tenían que imprimirlas. No necesariamente me las tenían al día siguiente, sino 2 o 3 días después. Entonces regresa por las lonas. Claro. Y así era la manera de trabajar. Entonces venías entregando una lona en 8 días. Tardabas una más en entregar y 2, tu costo operativo era más alto porque tenías que tu tiempo, el traslado de ida, el traslado de vuelta y volver a hacer la misma, ¿no? Exactamente. Y ir y regresar porque tenías que pasar por el material. Y conforme han pasado los años, Lalo, vas agarrando obviamente experiencia y vas agarrando práctica ya en el asunto. De hecho, me ha tocado a mí que me ayudes con todo el tema de la publicidad y en diseños, estando ahí literalmente contigo y de cero haces todos los logotipos o haces todo el diseño literalmente de cero. Me comentas que empezaste a los 13 años a empezar a diseñar, pero partiendo de ahí, ¿cómo ha sido el hecho de que has ido evolucionando constantemente en estas aplicaciones? ¿Te dan capacitaciones o tú 100% de manera empírica lo has ido aprendiendo? En esos, a partir de los 13 años que fueron mis pininos en el diseño, me apasioné, me gustó. Por ahí en la carrera llevé algo de diseño, entonces por lo tanto mejoré algunas características. Por ejemplo,
Hasta antes de la universidad yo no manejaba Photoshop. En la universidad me empezó a dar las primeras clases de Photoshop y pues ya me empecé a hacerlo, a sumarlo. Yo, por ejemplo, si me dices con qué diseña Lalo, no, ni siquiera con qué diseña Lalo, diseña con Corel, con Photoshop y toda la gama de nuevas herramientas que hay, porque no te puedo decir que no las utilizo. O sea, estoy utilizando lo que hay y lo que me sirve. Entonces yo trabajo con Corel y con Photoshop. Entonces, en ese proceso, en ese crecimiento, tomé un curso de Photoshop con algo de animación y pues me pulió todavía un poquito más. Bueno, me dio más herramientas. Entonces, de ahí a la fecha, ya no ha sido tanto cursos, sino han sido pues lo que necesito. Hoy en día lo tenemos a la mano. Un video, un tutorial. Entonces lo complemento con eso. Pero también pasó algo que a lo mejor cuando apenas empezaba no me imaginaba que iba a pasar y no lo veía. Pero pues, hoy en día te puedo decir que la misma experiencia, llega un cliente o tú me dices quiero X cosa, una lona, una tarjeta, un logotipo, ya lo estoy armando yo mentalmente. Entonces ya tengo más o menos la idea de colores, la idea de acomodo, la idea de todo. Entonces ya nada me pongo en la computadora, es más, a veces traigo hasta las letras que le voy a poner, la tipografía. O sea, ya lo traigo mentalmente. O sea, he desarrollado esa habilidad, pero esa habilidad se desarrolla porque me agrada. O sea, a mí me encanta el diseño. O sea, yo me defino que me encanta el diseño. ¿Sí? Por ejemplo, a veces llega un trabajo y dice, es que mira, lleva esta letra, te llevan la muestra, te llevan todo. Y ya, por ejemplo, le digo al diseñador, mira, tengo un ayudante, obviamente. Tengo ayudantes, no solamente estoy yo, en otras me ayudan con las impresiones, me ayudan también a diseñar. Y entonces de repente dice, mira, es que tienen una letra, pero es esta. Digo, así, mira, se llama fulana de tal. Y le doy el nombre de la letra. O a veces le digo, mira, no me acuerdo el nombre, pero la vas a encontrar entre la letra B y la letra C. Por ahí la vas a encontrar. Dice, no manches, sí, es cierto. Aparte, apasionado con el diseño, yo soy un apasionado de las letras. O sea, ver las letras no solamente como que te sirven para escribir y diseñar algo. O sea, me gusta ver, mira, es delgada, tiene estos detalles. O sea, me gusta verlas. Yo soy enemigo, por ejemplo, de lo más común, ¿no? Agarrar la letra, estirarla hacia arriba o hacia abajo. Es como que le estás partiendo el queso a la letra. Porque el que la hizo con una idea, ¿no? Y con un objetivo y con una... Y la elegancia. Con una elegancia, con una belleza. Entonces, si llego yo y le estiro, le estoy dando en la torre. O sea, salvo que lo necesite, pues lo aplicamos. Pero si no, yo soy de mantener la letra como fue diseñada. Que volvemos al mismo punto. Es porque traes obviamente la escuela del arte gráfica, precisamente. Es algo que no me enseñaron, pero que aprendí a ver. Por ejemplo, mi papá también era escribía muy bien, le gustaba escribir. Él, por ejemplo, también le gustaba ver. Ahora, como yo las veo, como que me pongo en sus zapatos y digo, de la misma manera las veía él. Por ejemplo, algo que él siempre le molestaba era, ¿sabes cómo se llama la tipografía chola? Chola, no sabía. O bueno, ¿a qué le dicen tipografía chola? Ya, la tipografía chola es la gótica. La gótica, ¿no? Como que y estoy diciendo extravagante, algo así. Y estoy diciendo algo mal, no es letra chola, es letra gótica. Ajá. Que utilizan para esa expresión cultural, claro, ¿no? Porque te vas como que adaptando y acostumbrando. Exactamente. Pero él decía, no, es que esta es una letra gótica. No es chola. No es chola. Y llegaba gente que le decía, es que me le pone una letra chola.
Dice mi papá, bueno, letra gótica. Entonces, pero desde ahí ves, dices que sí, estás deformando algo que la adoptaron ellos. Claro. Lo adoptó esa corriente, pero no es... Porque obviamente las tipografías, si nos vamos a la historia, cada tipografía no es de 20 años hacia atrás ni de 30 años. Es de muchísimos años más. Algunas son desde la misma creación de la imprenta. Oye, Lalo, y me gustaría preguntarte, después de que ahorita hemos sabido gran parte de tu trayectoria, ¿cómo se ve Lalo después de todo este tiempo que tiene trayectoria en 5 años o 10 años? ¿Cuál es tu proyección a futuro en tema laboral y en tema de Edcalú? Pues mira, yo siempre, bueno, y más bien lo correcto es nosotros, porque no solamente soy Edcalú, soy yo. Edcalú es quienes fueron mis papás, es quienes estamos y quienes queremos Edcalú, ¿no? O sea, mi familia, al final de cuentas. Aquí es el tema más importante. Me veo en el mismo lugar, pero no de la misma manera. Está interesante. O sea, Esa frase me gustó. En el mismo lugar, pero no de la misma manera. Evolucionando. O sea, siempre para mí es evolucionar, es cambiar. Desde cambiar el color de la pared, que una cosa esté en un lugar, moverla, y es un cambio, ¿no? Pero más allá de eso es que Calú siga evolucionando, siga siendo una opción, siga siendo a alguien, que nos busque a alguien para algún proyecto específico, un proyecto especial, seguir manteniéndonos en el gusto de, porque digo, a lo mejor suena trillado, pero la mayoría de nuestros clientes han llegado a pie, han llegado a nuestra puerta y nos han tocado, gracias a Dios. Muy pocas veces hemos tenido que salir a buscarlos, pero no solamente porque llegan y ya, sí, ya llegó, ya le vendí y ya no. Es juntar toda esta, pues a lo mejor lo podríamos llamar filosofía que hemos desarrollado, que es atender y entender al cliente y darle más allá de lo que él necesita. Entonces, repetir la fórmula en ese sentido, pero no de la misma forma. O sea, siempre tratar de cambiar. O sea, yo creo que el ser humano es cambiante. No, simplemente no hacemos hoy lo que hicimos ayer. Entonces, partiendo de ahí, pues vamos a estar donde mismo, pero no de la misma manera. Y eso fue de tema laboral, Lalo. Y de tema personal, ¿cómo te gustaría sentirte o verte en los próximos 10 años? En los próximos 10 años, pues a lo mejor hacer... también me gusta mucho la parte... pues no lo definiría como la parte política. Me gusta la parte de hacer y dejar algo. O sea, a través de hacer, de como ciudadano, aportar, dar, hacer, para que volvamos al punto. Estar donde mismo, pero no de la misma forma, ¿sí? Cambiar. También he tenido por ahí participación como delegado de una comunidad y tratando de que esa comunidad evolucionara. Las comunidades en Silao, por ejemplo, están olvidadas. Muy pocas son las que tienen que haya reflejado un crecimiento, ¿sí? Muchas veces sí es parte de la misma sociedad, de los mismos habitantes, pero también una parte es el gobierno, ¿sí? Entonces esa parte también me interesa. No la he ejercido, no la he aplicado como quisiera, porque a lo mejor en esa parte soy mesurado o siempre he antepuesto las otras dos razones: mi negocio, mi familia. Entonces, para estar en estos otros ámbitos hay que estar, y estar mucho tiempo.
para que te tomen en cuenta, para que te junten, para que puedas participar. Entonces mi balanza me dice, bueno, si estás más acá, pues vas a dejar de estar en el otro lado, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que me ha detenido. Y bueno, te digo, no lo consideraría como que me detiene, sino que me equilibra. Y entonces, pues ¿para quién lo haces? Para ellos, para mi familia. Entonces, dejar de estar para ellos por estar para todos, y que también ya me pasó, ¿no? Ya me pasó que desde esta función que logré tener y que traté de aportar y traté de hacer, y que al final después se te voltea todo, ¿no? Después tú eres el malo de la película. Y la verdad es que, y lo voy a decir de esta manera, en algún momento todos somos malagradecidos. Todos, como sociedad, a veces como persona, a veces como amigo, como hijo. O sea, de toda manera, nadie nos escapamos. Todos lo hemos hecho de alguna manera. Entonces ya me pasó esa parte donde pues tratas de hacer, pero luego te vuelves el malo. Normalmente tendemos a, como sociedad, como, vamos a ponerle como la mayoría, ¿no? A tratar de lavarnos las manos y responsabilizar a alguien más. En muchas ocasiones llega a suceder, ¿no? En las escuelas a quienes responsabilizan es o a los maestros o al director. En los gobiernos municipales a quienes responsabilizan es directivos o presidenta o presidente. En tu caso, te tocaba, a alguien le tenían que echar la culpa, y en ese momento sí, era eso, ¿no? Y como bien lo comentas, al final del día, y yo lo platicaba con una amiga, le digo, al final del día, cuando quieres trascender y hacer un cambio, lo hacemos sin pensar qué es lo que puedan decir de nosotros. Yo creo que eso, a mí también me gusta la política, pero yo creo que es lo más duro y lo más difícil de la política. Es poder tener el temple para poder soportar esos malos comentarios que de gente que a veces ni te conoce, ni sabe del tema, ni sabe qué es lo que estás haciendo, ni sabe el por qué lo estás haciendo, te pudiera llegar a criticar, ¿no? Y poder tener esa cabeza fría para que no te pueda llegar a afectar, yo creo que es lo más complicado. Y es un hobby padre. Es un hobby padre porque trasciendes, porque dejas, porque aportas, porque entregas parte de lo que eres. Y qué padre que lo veas de esa manera, Lalo. Primero Dios, esperemos que en 10 años podamos estar hablando y podamos estar hablando desde ese contexto. De otro logro. Desde otro logro. Fíjate que lo he tratado, redundando en esta parte, cuando pasó esa situación, lo que yo dije, bueno, lo voy a cambiar de perspectiva. Y ahora mi perspectiva es, ok, sí voy a hacer algo que beneficie, pero bueno, lo voy a pensar desde que beneficia a mi familia. Partiendo de que mi familia se beneficia, pues obviamente habrá quien más se beneficie. Y no me refiero a la cuestión meramente económica, no. El beneficio es desde poderte bañar con agua que sabes que está limpia, que tuvo un proceso adecuado, saber que vas a transitar por un camino que antes era terracería y hoy es al menos pavimento. O sea, son cosas como esas. Dices, bueno, aporté. Yo nunca he dicho que yo he hecho solo. No, yo contribuí y contribuí a la petición que hizo fulano, sutano y mengano desde 30 años atrás, y luego me tocó a mí llevar otra petición, y luego después de mí hubo más gente que llevó peticiones. Nunca he dicho que haya sido un logro único, pero siempre cambié, te digo, mi bandera. Okay, mi bandera no es ahora solamente servir a, no, ¿sabes qué? Mi bandera es, bueno, ayudar a que mi familia esté bien, y por ende los demás podemos estar bien. Porque si no antepongo lo que de verdad importa, pues siempre va a haber decepciones. Sí, porque siempre te va a decepcionar. Híjole, lo hice
porque les fuera bien, porque estuviera bien, y al final no les gustó, o al final... y ni ellos, ni mi familia, y ni exacto, yo, ¿no? Ni nadie. Exactamente. Y ahí es donde uno termina perdiendo. Sí, así es. Lalo, la verdad es que estoy encantado de que pudieras estar aquí en nuestro espacio, de que nos pudieras contar gran parte de tu trayectoria, las anécdotas que nos contaste, las experiencias y los consejos que nos diste, Lalo. Para poder concluir, nos gustaría preguntarte qué es lo que te gustaría que la gente se termine quedando con esta plática que tuvimos, desde tu punto de vista. Pues yo creo que... ¿Qué sería? Pues yo creo que sería esa parte que tratemos, o sea, por ejemplo, esta es una manera de transmitir lo que has aprendido, tu experiencia de alguna manera, para que eso le sirva a alguien más. Porque a veces podemos encontrarnos a 1000 personas en la calle y obviamente cada persona tiene una experiencia, pero esa experiencia no te la va a contar porque no puede, porque no quiere, por distintas razones. Pero si tenemos estos espacios, estos lugares, pues es bueno aprovecharlos. Si te soy sincero, al principio le dudaba, porque hablamos de hace un ratito de un punto, esa exposición. Y esa exposición también hay que tener un criterio amplio de lo que esa exposición va a traer. Sí, o sea, comentarios de todo tipo. Pero bueno, también es importante transmitirlo. No es que yo sepa más, no es que yo tenga más experiencia, es lo que yo sé y es lo que yo te puedo aportar. Y a lo mejor una pequeña parte de lo que yo diga es lo que te puede servir. ¿Sí? O a alguien le suena y alguien, a mí también me pasó esto, o lo ve de otra manera a través de estas pláticas. No, excelente. La verdad es que le diste el punto. Al final del día, yo creo que esa es la intención. En ocasiones uno no es conocedor de todo en lo absoluto, definitivamente, pero esa es la intención de este espacio, que las personas puedan tomar lo mejor del invitado que tenemos aquí y que normalmente son invitadazos como tú, y que eso mejor que tomen del invitado de alguna u otra manera nos pueda servir. Y créeme lo que de manera personal me sirve demasiado, porque al final del día créeme lo que aprendo mucho. O sea, cuando escuchas aprendes algo nuevo, a diferencia de cuando hablas. Y la verdad es que yo desde siempre escuchaba podcasts y me gustaba escuchar a personas que tuvieran conocimiento y experiencia en una rama en particular. Y por eso, encantado de que por aquí nos acompañe Lalo, en verdad. Nos gustaría saber la ubicación de tu negocio, nos gustaría que nos contaras cómo te podemos seguir en redes sociales, cómo te encontramos en redes, Lalo. Ok, estamos en calle Industria, número 35, zona centro. En redes sociales, Edcalú Digital. Facebook por el momento nada más. Y por ahí también tenemos el WhatsApp 472-157-4761. Esos son los medios que tenemos disponibles. Lalo, nuevamente muchísimas gracias por el espacio y encantado de que estemos aquí. Gracias, Beto. Pues la verdad, primero con nervios, pero al final No te preocupes, Lalo, es normal. Ya se logró.